continuamos con las clases. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la necesario. Y para esto ya tenemos base de cómo interpretar una tomografía, saber las escalas, hacer un examen neurológico y saber diferenciar algunas patologías. Bien, cuando hablamos de TEC, nos referimos fundamentalmente a esto: definición. TEC, agresión en el cráneo, ¿no es cierto? Obviamente eso va a depender de qué, de la fuerza y la inercia que presenta esto. En general siempre hay un movimiento, digamos, dentro de lo que es el contenido y el continente. El continente es el cráneo y el contenido es el cerebro, la masa encefálica. Entonces va a haber cierto movimiento. ¿Por qué? Porque en general se dice que el encéfalo está como nadando dentro del cráneo, ¿no es cierto? Tenemos el espacio supracráneo, que en las personas jóvenes como ustedes es virtual, en los pacientes pediátricos es un poquito más amplio y en los pacientes de la tercera edad es bastante amplio por involución cerebral. Entonces, de cualquier manera, ¿no es cierto?, el cerebro siempre está bañado, si quiere, lubricado por el líquido cefalorraquídeo. Y eso, ¿no es cierto?, cuando hay un TEC, hay una especie de movimiento, ya sea leve o brusco, que va a provocar, digamos, alguna lesión en lo que es el contenido del cráneo, que es el encéfalo. ¿Qué es lo que va a afectar? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, la corteza cerebral. Ahora, cuando hablamos de esto, tenemos que empezar a hablar de lo que es el manejo del politrauma más TEC en el lugar del accidente. Las medidas prehospitalarias. Y en esto tomar en cuenta qué cosa. El tiempo del momento del accidente a la llegada de los paramédicos o la ambulancia para asistirlo. Va a depender mucho de eso, ¿no es cierto? Obviamente, ¿no es cierto?, cuanto más tiempo tardan las ambulancias en llegar al lugar del accidente, probablemente mayores complicaciones tendrá el paciente. Y en esto, ¿no es cierto?, los emergentólogos hablan de la hora de oro, que cuanto más tiempo tardamos, mayores lesiones secundarias en el cerebro. Cuanto más antes, ¿no es cierto?, mejor pronóstico en las futuras complicaciones de este paciente que tiene trauma de cráneo, ya sea TEC leve, moderado o severo fundamentalmente. ¿Y qué es lo que importa? Tener una buena oxigenación, que pueda ventilar, ¿no es cierto?, y que tenga, ¿no es cierto?, una buena circulación. ¿Para qué? Para que el cerebro tenga un buen flujo sanguíneo cerebral. Un buen flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Entonces, también, ¿qué otra cosa tenemos que proteger? Es la columna cervical. Y obviamente después todas las medidas de la TLS, inmovilizarlo, que no se mueva, que no intente levantarse, todo eso, ¿no es cierto?, y trasladar al centro hospitalario más cercano posible para que sea asistido. Entonces, fíjense ustedes, el tratamiento ya empieza en el lugar del accidente. Y en esto, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la fisiopatología del trauma de cráneo, ¿no es cierto?, existen estas: las lesiones por impacto directo. En el lugar del trauma, un golpe, los famosos accidentes, los famosos asaltos. Un golpe directo, a veces hay fractura hundimiento y lesiona por debajo del golpe. Lesiones por contragolpe, movimiento. El movimiento en general, las lesiones siempre son diametralmente opuestas para el otro lado, no lateralmente.
salvo que el paciente haga movimientos, digamos, en diferentes direcciones. Entonces, fíjense ustedes, esto en general va a provocar las lesiones por contrador. Tenemos las lesiones por vibración. ¿A qué se refieren las lesiones por vibración? Normalmente alguna vez ustedes escucharon en las noticias, dice que el balanceamiento de buses que van dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, entonces el cerebro empieza como que si quieren a vibrar, a mover rápidamente. Entonces eso provoca lesiones, pero más fundamentalmente, ¿en qué se ve? En los pacientes pediátricos, ¿no es cierto? Seguramente ustedes tienen sobrinos, nietos, no les digo que son jóvenes, pero deben tener, digamos, algunos hijos, que el bebé llora. ¿Pero por qué llora? ¿Por qué llora el bebé? ¿Por qué? Porque le duele algo. ¿Por qué? Por sueño. Por hambre. ¿Por qué más? Incomodidad. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque todo lo que dijeron está bien, ¿no es cierto? El paciente llora, o sea, el paciente llora porque no es su forma de manifestar, ¿no es cierto? Porque no puede hablar, no dice tengo frío, tengo hambre, tengo calor, estoy apretado, ¿no es cierto? Estoy incómodo, me duele la panza, me duele el oído, me duele, no sé. El paciente, su forma de manifestar es llorar. ¿Y qué es lo que hacen los papás? ¿Qué es eso? No, les agarran tratando de excitar, ¿no es cierto? Sí. Y lo primero que hacen es poner el biberón, ¿no es cierto? O el pecho de la mamá y sigue llorando. Y se pone nervioso, el papá, la mamá, ¿y qué es lo que hacen? Agarran y los amarrean. Entonces, eso provoca vibración. Y ese movimiento provoca ¿qué cosa? Lesión en el cerebro. Pues fíjense ustedes que el solo hecho de hacer eso, estamos lesionando a nuestros hijos. O simplemente vamos a jugar ¡epa! Arriba, ¡epa! Arriba. Su cerebro choca y baja. ¿No es cierto? El paciente al principio si le hace un poquito, ¿no es cierto? Está feliz, pero cuando lleva muy alto se hace que llora, pero cuando lo consulta, sino por el golpe. Entonces, fíjense ustedes que, ¿no es cierto? El papá se divierte, pero lesionando su cerebro de su hijo. Entonces, tienen que tomar en cuenta todas estas cosas cuando empiecen a entender el trauma de cráneo. Otras de las lesiones son las lesiones vasculares. Esto fundamentalmente se presenta ¿dónde? En los pacientes de la tercera edad. Pacientes de la tercera edad que en general, por cualquier movimiento se rompen, digamos, las estructuras vasculares de la corteza cerebral, por involución cerebral, y estos van a provocar en general lo que llamamos los hematomas subdurales. En general se presenta en la corteza cerebral y muy pocas veces en la parte basal. De cualquier manera, en un accidente con trauma de cráneo, el mayor porcentaje de las lesiones, ¿no es cierto?, en el espacio subaracnoideo, ¿no es cierto?, hablando de hemorragias subaracnoideas, es por trauma, no por ruptura del aneurisma cerebral. Estadísticamente, cuando, ¿no es cierto?, dicen cuál es la primera causa de la hemorragia subaracnoidea, la primera causa es el TEC, no la ruptura de un aneurisma cerebral. Ahora, si hablamos de la parte vascular, probablemente sí. La ruptura de un aneurisma cerebral es la primera causa, pero en general
es el trauma. Bien, seguimos. Bien, la clasificación. El tema de los riesgos en los pacientes con TEC. Bajo, moderado y alto. Bajo, en general, son los TEC leves. Están asintomáticos, tienen un pequeño hematoma, una laceración, o a veces hay escalpe del cuero cabelludo, ¿no es cierto? O sea que no, digamos, el paciente no puede peligro. El moderado ya acá, el paciente es totalmente diferente. TEC con pérdida de conocimiento, perdió el conocimiento acá. Entonces la cefalea es mucho más intensa, a veces el paciente está con intoxicación alcohólica o drogas, a veces tomar en cuenta en este grupo a los pacientes que son menores de 2 años y mayores de 70 años, si queremos los pacientes que son de la tercera edad, aquellos que después del TEC tienen convulsiones o aquellos pacientes que son epilépticos y cada vez tienen las convulsiones y cada vez golpean la cabeza. Y después del golpe a veces los pacientes tienen vómitos. Fundamentalmente, por ejemplo, eso se ve mucho en los pacientes pediátricos. A veces hay lesiones faciales graves y uno tiene que sospechar si tiene esto, fractura de base de cráneo, y dentro de este grupo también se ingresa lo que es la sospecha de maltrato infantil. Entonces, todo esto, por cierto, tenemos que tomar en cuenta en la clasificación de los pacientes en este grupo. Y aquellos que son el riesgo alto van a tener deterioro de la conciencia, deterioro neurológico agudo o progresivo, que obviamente el paciente tuvo un accidente y obviamente, digamos, no está con drogas, no está con alcohol, ¿no es cierto? Y a veces en general se ve una lesión importante en la cabeza, a veces hay una fractura de hundimiento, el paciente está despierto y ya uno se da cuenta que a veces no puede mover el brazo o la pierna o simplemente no puede hablar. Entonces, todo esto, ¿no es cierto?, nos va indicando, digamos, qué tipo de ejes. ¿Cómo evaluamos entonces a estos pacientes? En general, si están en un lugar donde no tenemos acceso a algunos estudios, nos interesa ver la radiografía. Entonces, cuando yo veo una imagen como esta, yo tengo que saber que existen las suturas que son permeables en los pacientes pediátricos y en los adultos también se marcan las suturas. Pero si yo veo esta imagen, que no es habitual en un cráneo donde no existen suturas, entonces yo tengo que pensar que es una fractura, ¿no es cierto? Una fractura, y si yo veo que este paciente tiene una fractura de cráneo, tengo que pensar que hay un porcentaje, algunos dicen 20%, 30%, algunos dicen hasta un 50%, de que pueda tener alguna lesión por debajo de la fractura. Ejemplo, hematomas epidurales, contusiones mínimas, neumoencefaloconjuntura de la dura madre. Entonces yo tengo que empezar a pensar de esta manera. Tengo una fractura, entonces tengo que sospechar que puede haber algo por debajo de la lesión. A veces vemos esto ya, una imagen que nos hace sospechar de una fractura hundimiento. Fractura hundimiento que cuando hacemos la tomografía vemos que está hundido. Esto fundamentalmente se ve en los pacientes pediátricos. Y esta fractura hundimiento se llama fractura en pelota de ping-pong. ¿Alguna vez ustedes jugaron ping-pong? ¿No es cierto? Las pelotitas son muy plantitas. Y alguna vez cuando uno la aprieta mucho y se hunde, pero no se rompe. Y más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, por eso se llama fractura de pelota de ping-pong. Y obviamente uno tiene que pensar, ¿no es cierto?, que si tiene una fractura, necesariamente tengo que hacer una tomografía para ver que no tenga ninguna lesión por debajo. El mayor porcentaje de los pacientes que tienen esta fractura, en general, no se lesionan ni la dura madre ni el cerebro, porque son pacientes pediátricos con, digamos, los huesos
un poco, si quieren, palabras simples, flexibles que se funden, pero no lesionan porque no se fracturan. Bien, entonces, ¿cómo definimos al TEC? Definimos en esto. La clasificación clásica es TEC leve, moderado, grave o severo. Actualmente van a escuchar hablar de esto, TEC mínimo. Y esto fundamentalmente cuando terminen la facultad y empiecen a trabajar en las clínicas, hospitales, haciendo guardias, ¿no es cierto? Vienen los de, ¿cómo se llama esta institución? Los de los SOAS, ¿no es cierto? Los que pagan, ¿no es cierto? Y quieren que se incluya esto, el TEC mínimo. ¿Por qué? Porque dentro de, para su clasificación, en el TEC mínimo pagan pues, prácticamente nada, no sé, unos pesos. Pues para evitar, pues incluyen. Pero en general, esta clasificación existe, pero no se aplica. En general, no es aplicable. ¿Por qué? Si yo veo TEC mínimo y TEC leve, entonces los dos tienen 15 de Glasgow. El TEC mínimo del simple reconocimiento al episodio. El TEC leve también. ¿No es cierto? Acá ya pusieron contra de reconocimiento mayor a 5 minutos. Pero eso no es así. Si nosotros hablamos del protocolo de TEC leve, es totalmente diferente. Porque en el protocolo de TEC leve, después cuando hablemos la siguiente clase, ¿no es cierto? Existe una clasificación, ¿no es cierto? Y categorías dentro de el TEC leve, y entonces dentro de esa clasificación está el TEC mínimo. Pero yo se los menciono para que puedan entender. El TEC moderado en general ya es por debajo de los 14 hasta los 9 grados, obviamente esto sí también el conocimiento, a veces tienen náuseas, vómitos, a veces tienen una lesión importante en cuero cabelludo y muy pocas veces tienen algún déficit neurológico. Tal vez alguna lesión muy puntual, hundimiento, obviamente sí. Ahora, el TEC severo, el TEC grave, tiene un Glasgow menor a 8. Entonces, este sí va a tener un deterioro neurológico severo. Obviamente, también se cuenta en los pacientes que tienen TEC moderado, que están con un Glasgow de 10, por ejemplo, y va a caer 2 puntos en la primera hora, algunos dicen 2 horas. Si cae 2 puntos o cae progresivamente la puntuación del Glasgow, entonces conviene del TEC moderado a TEC severo. Ahora, si el paciente tiene un Glasgow más o menos entre 10, 11, digamos, o 9, está en el límite, además tiene midriasis, pasa a ser TEC severo. Entonces, fíjense que todas estas cosas las tenemos que tomar en cuenta para darle una puntuación, digamos, y clasificarlo si es TEC leve, moderado o severo. TEC leve, fíjense, tiene un paciente, el paciente tiene un golpe y está feliz. ¿No es cierto? Tiene un golpe en la frente. Pero esto, ¿no es cierto? Vamos a hablar en un tema muy importante porque existe un protocolo que tenemos que aprender a manejar. El TEC moderado, esto sí, van a tener una puntuación más o menos de 14 para abajo hasta los 9, ¿no es cierto? Van a tener lesiones en el cuero cabelludo por el golpe y a veces encontramos este tipo de lesiones. Son contusiones frontales. A veces no encontramos nada, pero, ¿no es cierto? Si tenemos pequeñas contusiones y hacemos un control posterior a las 24 horas, esto seguramente va a progresar. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, cuando veo un paciente que tiene TEC moderado, necesariamente tengo que hacer una tomografía para ver el parénquima cerebral. Y obviamente, por protocolo, estos pacientes tienen que internarse en terapia intermedia o terapia intensiva. ¿Por qué? Porque sabemos que va a progresar las contusiones y el paciente va a progresar su deterioro neurológico. Pero en general, en la gran mayoría de las clínicas y hospitales de Cochabamba, a estos los mandan al piso.
Está bien visto al piso. Pero el piso dice, bueno, no tiene criterio al piso. Pues esto es una equivocación. ¿Por qué? Porque ya los terapistas dicen, no, entonces el médico de igual, sino el especialista dijo que vaya al piso. Pero la terapia no es para los terapistas dicen, si no está por el tubo, no sube. O sea, piensan que, los terapistas no son totalmente equivocados. Piensan que la terapia intensiva es todo aquel que necesita un tubo endotraqueal y al respirador. Y no, la terapia intensiva es justamente para que vayan y evitar en lo posible que tengan un tubo. Entonces, totalmente equivocados y nosotros siempre estamos peleando con esto y a veces no quieren y hay veces hay que presionarlos para que ingresen. Obviamente, digamos, esto se refleja diferente. Bien, ya hablamos del TIC severo. Entonces, este sí es un TIC grave. Pérdida de masa encefálica, ¿no es cierto? Es un arma, herida por arma de fuego, proyectil que entra por el ojo y sale por acá. Entonces es un TEC severo. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes que son, ¿no es cierto?, que tienen TEC severo? En general, fíjense ustedes. El TEC es la primera causa de muerte en los pacientes menores a 45 años. Estadísticamente, esto mucho no, en porcentajes no cambia actualmente. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen para trasladarse de un hospital a otro moto? Hay muchos que van. ¿No es cierto? Y a veces están retrasados y se pasan en rojo, no usan casco, y la gran mayoría de ustedes ven, el casco está en el codo, está atrás, ¿no es cierto? Uno maneja moto, pero no sé, algunos dicen, se ponen el casco y no escuchan, o no ven, y no sé. Bueno, simplemente les incomoda el pelo de las mujeres y los hombres también, y por eso no se ponen. Pues fíjense, entonces, la causa se presenta más por eso en personas jóvenes, no las personas pediátricas y en los pacientes adultos, en los jóvenes. Y el gran porcentaje de los pacientes que tienen TEC es en vía pública, accidentes en vía pública, accidentes de moto, los peatones están pasando, se han atropellado por un coche, o se chocan entre dos transportes públicos con mucho pasajero, entonces provocan lesiones, ¿no es cierto?, de este tipo. Pero también existen las lesiones por caída de altura, ¿no es cierto? Los trabajadores que trabajan en construcción, por ejemplo, están en el segundo o tercer piso, no les dan todas las medidas, como se llaman estos, ya no me acuerdo, de seguridad industrial, ¿no es cierto? Entonces, los albañiles trabajan y se disparan y se caen. O sea, hay mucho accidente de eso. Aparte de eso, digamos, los famosos deportes de contacto. El fútbol americano, el taekwondo, entonces, ¿no es cierto?, las artes marciales. Esos van a provocar lesión. Ahora, ¿de qué depende bajar los riesgos de complicación de estos pacientes? Al principio dijimos que el tratamiento empieza ¿dónde? En el lugar de accidente. Va a depender mucho de cuánto demora la ambulancia en llegar a socorrer al paciente. Obviamente, tenemos que entender nosotros cuanto más tiempo pasa en ser atendido, mayores riesgos de complicaciones secundarias en el paciente. Las lesiones primarias ya están dadas por el accidente, en el lugar del golpe, por el trauma. Eso no se va a cambiar, pero podemos evitar los accidentes, las complicaciones secundarias o las complicaciones terciarias. Bien, entonces, cuando pasa esto,
tenemos que hablar de las lesiones primarias. Las lesiones primarias fundamentalmente son por el impacto, ¿no es cierto?, de ese momento. Hay fracturas, hundimientos, las contusiones, laceraciones, los hematomas intracerebrales y los famosos llamados lesión axonal difuso. ¿A qué se llama la lesión axonal difuso? Muchas veces uno ve el cerebro y no encuentra nada. Entonces hay pequeñas lesiones, ¿no es cierto?, de siquiera desconexión de las neuronas, el axón con las dendritas. Entonces el paciente a veces no mejora su déficit, no despierta, pero no hay nada en el cerebro, no hay contusiones, no hay hematomas. ¿Por qué no despierta? Justamente es por eso, por la lesión axonal. ¿Existen lesiones secundarias? Sí. Y lo que nosotros tenemos que entender como médicos es que tenemos que hacer todo lo posible para evitar las lesiones secundarias. Y existen las lesiones secundarias de origen sistémico y las lesiones secundarias de origen intracraneal. Las de origen sistémico, con el trauma hacen a veces hipotensión en ese momento. Por eso es importante el tema de controlar la presión. Hipoxemia, hipercapnia, anemia por sangrados, hipertermia, hiponatremia, hiperglicemia, acidosis y síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Todo eso secuencialmente cuando el paciente se va deteriorando. Y en las lesiones intracraneales tenemos aumento de la presión intracraneal por edema, hematomas intracerebrales, hematomas subdurales, hematomas epidurales o simplemente el famoso swelling. ¿No es cierto? El famoso swelling. Entonces, aumento de la presión intracraneal. ¿Va a haber vasoespasmos? Sí. ¿Convulsiones posteriormente? Sí. ¿Edema en los días posteriores? Sí. ¿Va a haber hiperemia, que es el hinchazón del cerebro? Swelling, sí. Hematomas cerebrales tardíos, estos son hematomas que aparecen a la segunda semana, a veces la primera, segunda semana de estar internado en la terapia, aparecen, digamos, sin causa aparente estos hematomas. Disección carotidia, ya se los dije, en los pacientes que tienen accidentes fundamentalmente de moto, ¿no es cierto? Y obviamente alteraciones de la autorregulación cerebral. Cuando ya existe una alteración en la autorregulación cerebral, es que el paciente ya está con una respuesta inflamatoria sistémica incontrolable. Si pasa esto, el paciente está prácticamente con Glasgow 4, 5, ¿no es cierto? El paciente se está muriendo, a pesar de todo el tratamiento que hagan ustedes. Entonces, ¿podemos evitar todo esto? Sí. Pero las lesiones primarias no, porque ya están hechas por el accidente. Algunos autores hablan de las lesiones terciarias, ¿no es cierto?, donde dicen que existe una liberación excesiva de los aminoácidos excitatorios. Estos son los aminoácidos que son inflamatorios, que están dentro de lo que es las lesiones secundarias. Pérdida de integridad de la membrana celular es porque el paciente ya perdió la autorregulación. Acumulación del calcio intracelular es porque en estos pacientes ya existe ¿qué cosa? Alteración de la bomba sodio-potasio y alteración de la bomba de calcio. Eso ya lo lleva a la fisiopatología, ¿no es cierto? Entonces existe esto. Y va a haber alteración del metabolismo de la glucosa y la va a haber hipoglucemias, digamos, severas o hiperglicemias de difícil control.
Entonces, cuando pasa este tipo de cosas es porque el paciente ya está totalmente empezando a descompensarse de difícil manejo. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que estar manejado por quién? Por el neurointensivista. El paciente tiene que ser introducido en la terapia intensiva, porque tiene que tener un monitoreo permanente de la presión intracraneana, esto que hablamos acá, poner un captor de PIC para medir la presión intracraneana. Estos pacientes, ¿no es cierto?, que hagan las siguientes tienen algunas indicaciones. ¿Qué pacientes pueden recibir? Pacientes que tienen plasma de Dora 8, o sea, pacientes que están intubados. Va a haber una disminución de 2 puntos en las primeras 24 horas. Toda lesión quirúrgica evacuada, aquellos pacientes que han sido operados de T grave, hematomas, tumores, mejor tener un monitoreo de la presión intracraneana. Y fíjense, categoría de TACS de Marshall, grado 3 y grado 4, LEF 3 y LEF 4, ¿no es cierto? Entonces, y fundamentalmente las lesiones extracraneales que comprometen la calota, pero estos pacientes tienen que estar dormidos para mejor control, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del LEF 4, ¿a qué nos referimos? La clasificación de Marshall, ¿a qué nos referimos? LEF 4. ¿Cómo? Suele unilateral y desviación de la línea media más de 5 ¿Sí? ¿Y LEF 3? pues suele unilateral con absorción de cisternas. ¿De qué cisternas? Cisternas mesencefálicas, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que circula por la cisterna mesencefálica? ¿Ah? ¿Qué circula? ¿Cómo? ¿Qué circula? La arteria cerebral posterior. Y si nosotros tenemos ausencia de la cisterna mesencefálica, ¿qué es lo que va a pasar? Colapso o disminución de la circulación de la arteria cerebral posterior. Y si eso no mejoramos, el paciente entra en ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Por lesión del sistema reticular activador ascendente que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche. El famoso on-off. Eso ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos este tipo de cosas, seguramente tenemos que tener monitoreo para mejorar la presión intracraneana, mejorar, liberar, si quieren, abrir las cisternas perinencefálicas con tratamiento antiedema, ¿no es cierto? Y tener el cerebro relajado para que no tenga mayores complicaciones. Normalmente la aplica el monitoreo, ¿no es cierto? El valor normal de la PIC es entre 10, de 0 a 10, algunos hasta 15 como límite tolerable. A partir de ahí, por encima de 20, ya prácticamente el paciente tiene hipertensión, paciente incontrolable, y algunos dicen que por encima de 20 ya se tiene que hacer una craneectomía descompresiva si no responden al tratamiento médico neurointensivo. Entonces, antes se usaba mucho de esto, ¿no es cierto? Se usaba mucho el monitoreo, actualmente se sigue usando, pero hay otras formas de medida. Si ustedes van a ver en los hospitales, en alguna terapia, ¿no es cierto?, van a escuchar hablar de lo que es, digamos, el diámetro del nervio óptico.
y van a escuchar hablar de lo que es la famosa pilometría. Entonces son dos formas no invasivas de controlar la presión intracraneana. Si alguna vez van a ver algún curso de neurointensivismo, van a escuchar hablar de esto. Algunos centros siguen manejando la presión intracraneana, pero también manejan, digamos, la pupilometría y el diámetro del nervio óptico. O al revés, usan en todos los pacientes el diámetro del nervio óptico, después viene la pupilometría y recién, digamos, como última medida, usan el monitoreo de la presión intracraneana. Entonces, esas son las tendencias actuales de, digamos, manejo del TEC grave. ¿Qué es lo que tengo que ver en la tomografía de un TEC grave? ¿Qué es lo que me interesa saber? Yo tengo que ver entonces que primero la línea media esté observada. Que no tenga colecciones o conclusiones. A mí me interesa como médico neurocirujano, y usted seguramente como médico neurotólogos o médicos de guardia, que la cisterna perimesencefálica esté libre. Entonces, ¿para qué? Tengo que darle una clasificación, una puntuación de la clasificación de Marshall. Pues fíjense, ya estoy empezando a aplicar lo que aprendí. Manejo el TEC, manejo la clasificación de Marshall y tengo que darle una puntuación a este paciente. ¿No es cierto? Entonces, tengo que ver qué cosa. El tamaño de los ventrículos para ver si están iguales, si están colapsados, desviados, ver si no tengo las cisternas presentes como esta que están ausentes acá, ver que no tengo colecciones, las llamadas hematomas epidurales que están por fuera de la dura madre, o hematomas subdurales como este que están por debajo de la dura madre. ¿No es cierto? Tengo que ver los surcos de la convexidad si están presentes, ausentes, o simplemente veo que tienen hemorragia supracraniana traumática, como en este caso, y obviamente, si veo todas estas imágenes, tengo que revisar la parte ósea para ver qué cosa. Si no tiene fractura. Pero fractura de la convexidad probablemente no. Hay que buscar fractura de la base de cráneo. Fractura de la base de cráneo, ¿para qué? Para entender de por qué está colapsado las cisternas perimesencefálicas. Para ver si no va a tener posteriormente fístula del líquido cefalorraquídeo, la famosa otorragia, ¿no es cierto? O ¿qué? Cuando pierde por la nariz, ¿cómo se llama? Rinoraquia, ¿no es cierto? Entonces, tengo que pensar en todas estas cosas cuando veo esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que cuando entra a la emergencia, ¿no es cierto? Lo primero que se hace después de, a veces nada, directamente se hacen las radiografías o a veces la tomografía y vemos esta imagen. Entonces vemos que hay lesiones primarias, esta es una lesión primaria del cráneo, y obviamente si tengo esto tengo que pensar que tiene alguna lesión por debajo, ¿no es cierto? Y dentro de estas lesiones primarias vamos a ver las lineales de la calota y de la base de cráneo. Podemos ver fractura hundimiento, sí, podemos ver fracturas convolutas también. ¿Podemos ver estallido de cráneo? Sí, esto es un estallido de cráneo. Entonces, si yo veo esto, yo sé que por debajo tiene que haber mucha lesión en el cerebro. Fíjense, esto sí es un estallido de cráneo. Pues yo tengo que empezar a pensar, digamos, de cómo actuar inmediatamente. A veces veo esto. Esto es mastoides, peñasco, convicto lítico externo. Si yo tengo esta fractura, ¿qué es lo que voy a tener? Compañeros de fotografía, sí, puede ser que otra cosa.
cosa voy a tener acá? ¿Cómo? ¿Que no va a escuchar? Va a tener mareos, va a ser inconsciente, tiene fractura de base del cráneo. ¿Qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que pasa por acá? Así. El nervio facial va a tener lesión del nervio facial. Entonces tenemos que empezar a entender este tipo de cosas. Tenemos que empezar a estudiar un poco de la anatomía para entender de por qué, digamos, va a tener. El paciente probablemente va a estar despierto al día siguiente o a los 2 días y va a tener la boca chueca. Doctor, doctora, ¿por qué tiene la boca chueca mi esposo, mi hijo? ¿Qué le dicen ustedes? Ah, le pasó el aire. Parálisis facial periférico. Tienen que dar una explicación. Tienen que saber por qué. Porque el familiar siempre dice, pues, ¿y por qué tiene esto? ¿Y por qué le duele la cabeza? ¿Es normal que su boca esté chueca? Entonces, si no es normal, entonces ¿por qué tiene así? Algo hay que decirle. Pero si no sabemos, ¿qué le decimos? Entonces tenemos que empezar a entender e interpretar este tipo de cosas. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta acá? ¿Cómo? Los ojos de mapache igual. Y los ojos de mapache, porque la fractura está mucho más adelante. ¿No es cierto? La base, ¿cómo se divide? La base del cráneo. Hablamos de eso. ¿Cómo se divide la base del cráneo? ¿Cómo se divide? En fosa anterior, media y posterior. Todo eso es la base del cráneo. Entonces tenemos que empezar a entender de dónde a dónde va la fosa anterior, de dónde a dónde va la fosa media y de dónde la fosa posterior. Entonces, cuando empecemos a entender esto que ya se nos expliqué, entonces entenderemos que el paciente va a tener ojos de mapache porque la lesión está donde, y si tenemos lesión de lo que es parálisis facial, yo sé que está la lesión en el peñasco. Entonces tenemos que empezar a estudiar, recordar las clases que avanzamos, porque si no, no vamos a entender y vamos a entender equivocadamente algunas cosas. Porque yo no puedo estar repitiendo lo mismo desde la primera clase hasta la última, porque tenemos que seguir avanzando. Pero necesito que ustedes estudien, se pasen para entender lo que estamos hablando. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Esto es largo, todavía nos queda más de la mitad del tema. Pues seguramente el lunes terminaremos esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada. Si no hay preguntas, terminamos la